Un ataque ruso con drones contra la ciudad de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, ha causado la muerte de una persona y ha dejado heridas a otras 7. Con 418 votos a favor y 218 en contra de los socialistas, los verdes y la izquierda, los eurodiputados aprueban la ley migratoria más restrictiva de la historia de la Unión y los cuestionados centros de retorno. El eurodiputado Lukas Mandel ha celebrado el regreso de Austria tras 28 años de ausencia y su victoria por 3-1 frente a Jordania. Messi ha batido el récord histórico de goles en los mundiales tras marcar su primer hat-trick en el partido inaugural de Argentina contra Argelia. Un ataque con drones rusos contra la ciudad de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, ha causado la muerte de una persona y ha dejado heridas a otras 7, según han informado las autoridades de emergencias este miércoles por la mañana. Las autoridades regionales indicaron que Rusia llevó a cabo hasta 5 ataques contra la ciudad, lo que ha provocado incendios y daños en infraestructuras civiles. Uno de los ataques ha provocado un gran incendio en un edificio residencial de 3 plantas, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Los equipos de emergencias se vieron obligados a ponerse a cubierto en varias ocasiones, porque los ataques continuaron durante las operaciones de rescate. Los ataques rusos también alcanzaron la región de Sumy, donde murieron varios animales tras el impacto en una escuela de equitación, según el jefe de la Administración Militar Regional. La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que Rusia atacó el país con hasta 119 drones durante la noche, de los cuales 97 fueron interceptados. Otros 20 drones alcanzaron hasta 11 localidades de toda Ucrania. Los ataques se produjeron mientras los líderes del G7 se preparaban para iniciar su última jornada en la cumbre de Evian. Allí respaldaron una declaración que reafirma su apoyo a Ucrania y a su población. Los líderes del G7 se comprometen a reforzar el suministro de armas a Ucrania. Entre el armamento que se estudia enviar figuran sistemas de defensa aérea y misiles de largo alcance, con los que Ucrania podría mantener sus operaciones de contraataque en territorio ruso. Los líderes coincidieron en que ha llegado el momento de redoblar la presión sobre el sector energético ruso, una de las principales fuentes de financiación del Kremlin para sostener la guerra en Ucrania. En su declaración, el G7 elogió además el renovado impulso de Kiev en el campo de batalla y reafirmó su apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su soberanía e integridad territorial. Entre los invitados a la cumbre figura el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que aprovechó la cita para reunirse por separado con diversos líderes como Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Keir Starmer. El mandatario ucraniano agradeció el apoyo sostenido a Ucrania e insistió en la necesidad de reforzar las sanciones contra Rusia, especialmente a su sector energético. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó además que Washington está en condiciones de reimponer sanciones al sector energético ruso. Trump señaló que parte de las restricciones se habían relajado temporalmente debido a la escalada en Oriente Medio y el bloqueo del petróleo en el estrecho de Hormuz, que mantiene en vilo a los mercados energéticos internacionales. En París, la Feria Internacional de Defensa Eurosatory, la más importante de Europa, pone el foco de esta edición en la experiencia ucraniana en armamento y defensa. Unas 80 empresas muestran una industria armamentística ucraniana en auge, con drones, sistemas robóticos y misiles de largo alcance. Se trata de la quinta delegación nacional más grande en cuanto a expositores después de Francia, Estados Unidos, Alemania y Australia. Este aumento de la presencia ucraniana pone de relieve las carencias de las capacidades europeas en un momento en que los países del continente tratan de aprovechar la experiencia acumulada por Ucrania en el conflicto con Rusia. I've been traveling around Europe recently, talking to different big, actually prime defense producers, and realized that in many cases there is absolutely lack of understanding how the modern battlefield looks like, how the battlefield looks like in Ukraine. La guerra contra Rusia ha impulsado la producción de armas y drones a menor coste en Ucrania. Tras más de 4 años de conflicto, los expertos consideran que las probabilidades de un enfrentamiento armado con Rusia en el flanco este de Europa podrían aumentar. La Feria de Defensa Eurosatory se celebra en Villepinte, en la periferia parisina, hasta el viernes 19 de junio.
El Parlamento Europeo ha aprobado con 480 votos a favor y 218 en contra una ley destinada a acelerar el retorno de los migrantes sin derecho a permanecer en la Unión Europea, gracias al apoyo de grupos políticos de centro-derecha y de la extrema derecha, con algunos de estos eurodiputados gritando «mandadlos de vuelta» durante la votación. El reglamento de retorno supone el cambio más drástico en la política migratoria del bloque en décadas. Permite a los países de la Unión establecer centros de deportación fuera del bloque, conocidos como centros de retorno, mediante acuerdos con terceros países no pertenecientes a la Unión, pero también aumenta la potestad policial para entrar en sus lugares de residencia o aumentar sus periodos de detención hasta 2 años. Estos centros de retorno podrían funcionar como instalaciones de tránsito donde las personas esperen su regreso a su país de origen o como lugares donde los migrantes permanezcan durante un periodo indeterminado y sin garantías de ser devueltos al espacio comunitario. Solo los menores no acompañados estarán exentos de esta medida. Algunas ONG y organizaciones de la sociedad civil comparan esta aprobación, rechazada por los grupos de los socialistas y demócratas, los verdes y la izquierda, con las redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el conocido como ICE. Rusia afirma haber expedido más de 1.100 visados a personas que se adhieran a los valores tradicionales rusos, es decir, a la vigente ideología ultraconservadora del Kremlin. Este documento, bautizado como visado antiguo por los medios de derecha occidentales, está destinado a nacionales de aquellos países que impongan orientaciones ideológicas neoliberales destructivas, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores ruso, que ha publicado este miércoles sus cifras correspondientes a 2025. Alemania, Francia y Estados Unidos son los principales países que se han beneficiado de este visado, que se puso en marcha en 2024. Los ciudadanos de Italia, Letonia, Lituania, Canadá y Australia también figuran en la lista de los principales solicitantes. Este documento permite a sus titulares entrar en territorio ruso, pero solamente permanecer en él hasta 3 meses, es decir, el equivalente a un visado turístico europeo. No obstante, sus titulares pueden solicitar un permiso de residencia tras su estancia. Este visado forma parte de la batalla ideológica que libra Moscú desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022 contra lo que califica como valores occidentales que el presidente ruso Vladimir Putin dice considerar decadentes. A principios de este mes, Putin elogió el programa haciendo hincapié en que Occidente está intentando abolir los valores familiares tradicionales. El Parlamento Europeo ha rechazado los recortes propuestos en el proyecto de presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. El gobierno chipriota presentó la semana pasada un texto de compromiso que prevé recortes de casi 33.000 millones de euros. Para el Parlamento esto debilita un presupuesto que ya de por sí es insuficiente. And 1/4 of the allocation to cohesion. We as a parliament strongly reject these cuts. We strongly reject the fact that the Council proposes a very, very low level, even below the already too low level proposed by the Commission to Agriculture and Cohesion. En su propuesta, el Parlamento Europeo solicitó un aumento del 10% del presupuesto. Las negociaciones comenzaron en julio de 2025, cuando la Comisión Europea publicó su propuesta de presupuesto de 2 billones de euros. La Comisión ha esbozado 3 prioridades principales en materia de gasto: el Fondo de Competitividad, Europa Global y los fondos Horizonte. Los líderes de la Unión Europea debatirán esta semana en Bruselas el presupuesto a largo plazo. La subcampeona del Mundial en Qatar 2022, Francia, arrancó su campaña ante Senegal el martes en Nueva York. La primera parte acabó sin goles, con ambos equipos sin aprovechar las ocasiones que tuvieron, pero en el minuto 65, el delantero francés y estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, apareció para abrir el marcador. Poco después, en el minuto 82, Bradley Barcola, del Paris Saint-Germain, amplió la ventaja y puso el 2-0 para los Bleus. Senegal consiguió recortar distancias en el tiempo añadido, pero la respuesta fue inmediata. Mbappé volvió a aparecer para firmar su segundo gol de la noche, alcanzando ya los 14 tantos en mundiales, a solo uno del récord histórico de Miroslav Klose. Más tarde, turno para los campeones del mundo. Argentina también entró en acción ante Argelia.
Con Messi al frente, los argentinos pasaron por encima de su rival con comodidad, gracias a un hat-trick del capitán que además le permitió superar a Mbappé en la pelea por el récord de goles. El último partido del día, el que enfrentó a Noruega e Irak, un duelo poco habitual con una victoria clara para los vikingos por 4-1. Erling Haaland fue la gran figura, firmando un doblete en su debut mundialista y confirmando el gran estado de forma con el que llegó tras la fase de clasificación. Austria venció a Jordania por 3-1 en el Mundial este miércoles. Este partido ha supuesto el debut de Jordania en el Mundial y el regreso de Austria tras 28 años de ausencia. El eurodiputado austríaco Lukas Mandel ha celebrado la victoria de su país. It's an exciting morning from an Austrian perspective. It's the best start of the day you can have with this 3-1 win in a tough game in the beginning, in a thrilling game throughout the whole 90 plus 10 minutes. But what counts in the end is the result, and the result is very promising for the rest of the World Cup. El eurodiputado conservador afirmó que es normal que las personas con doble nacionalidad puedan elegir a qué país representar. I think this is part of today's world, that even more and more people than ever before have more than one national identity due to their ancestors, due to their personal life story and so on. So it's absolutely fair enough that a player with, for example, Algerian roots like Lucas Zidane, the son of Zinedine Zidane, would play for Algeria while his father played for France. Estableciendo un paralelismo entre el deporte y la política, Mandel, cuya madre es de origen neerlandés y su padre austríaco, recordó que los ciudadanos de la Unión Europea que no sean nacionales del Estado miembro en el que residen pueden presentarse como candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo.